Póngale mucha atención a esta palabra de Dios que está en la Biblia para que nosotros podamos ser transformados. Nuestra vida tiene que ser cada día transformada, tiene que ser renovada. No podemos seguir siendo lo que fuimos hasta ahora o lo que fuimos en el pasado. Dios quiere llevarnos a unas nuevas dimensiones de su gloria, quiere llevarnos a ser diferentes, quiere llevarnos a unos niveles maravillosos. En el libro de Isaías capítulo 11, en el versículo 2, lo hemos estado enfatizando: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros estamos hablando que aquí se habla de 7 manifestaciones del Espíritu Santo que representan la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Entonces lo que nosotros estamos enfatizando con este ciclo, que ha sido más extenso que los otros, estamos enfatizando que tenemos que ser amigos con el Espíritu Santo. Caminando con mi amigo el Espíritu Santo es el lema de este ciclo. Pero no queremos sencillamente dar enseñanzas, ¿sí me hago entender? Porque muchas veces se dan enseñanzas y llegan solo a la cabeza, pero no queremos que solo, sí que lleguen al intelecto, pero que bajen al corazón y se hagan una realidad en nuestra vida. Que de verdad el Espíritu Santo sea nuestro amigo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo. No solo nuestro amigo, sino nuestro mejor amigo. Que sea nuestro confidente, que sea el que nos guía, que sea el que nos enseña. Pero no podemos perder esta gran oportunidad de ser amigos del Espíritu Santo, y que Él más bien sea nuestro mejor amigo a través de la obra del Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo que fue enviado en el día de Pentecostés, pero que Él está obrando y quiere ser nuestro mejor amigo. En este pasaje que hemos leído ya hemos observado 2 aspectos: el Espíritu del Señor, ¿cierto? Ya hablamos esto, lo estudiamos, y en segundo lugar estudiamos sobre el espíritu de sabiduría. Pero hoy quiero que estudiemos acerca del espíritu de inteligencia o de entendimiento. Dice la palabra espíritu de inteligencia. Es una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento. En este caso son sinónimas estas palabras: inteligencia y entendimiento. En este caso que estamos tratando son sinónimas. ¿Y de qué se trata? Se trata de que Dios nos da entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios para hoy y para el futuro. Es importante entender que muchas personas están fracasando porque están andando en sus propios planes, están andando en sus propios proyectos, y está bien que los tenga, pero tiene que preguntarle al Espíritu Santo qué es la guianza de Dios para su vida. Porque yo quiero decirle que los planes de Dios son mejores que los planes de nosotros. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos y los caminos de Dios que nuestros propios caminos, ¿cierto que sí? O sea que los pensamientos, los caminos, los propósitos, los planes de Dios son mucho mejor que nuestros planes. Entonces nosotros lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es que nos dé entendimiento de cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, y poder entender esos planes y ser parte de esos planes. Porque Dios tiene planes con el hombre, con la mujer, con el joven, tiene planes con el adulto, con el anciano, con todos nosotros. Pero muchas veces nosotros no le hacemos caso a los planes de Dios y sencillamente seguimos en nuestros propios planes, es decir, en nuestros propios caminos, y hacemos como nosotros queremos y nos proyectamos como nosotros queremos, y encontramos mucha derrota, mucho fracaso, muchos tropiezos, porque sencillamente no entendemos cuál es la guianza de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Pero si nosotros hoy hacemos un pare y le decimos al Espíritu Santo: por favor, Espíritu Santo, muéstrame cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy, para mi vida personal, para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de nuestra iglesia en la cual nos congregamos, ¿cierto? Para la vida de nuestro país, porque nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo hoy en nuestro país, pero qué está haciendo Dios también en nuestra familia, y qué está haciendo Dios también en nuestra vida personal. No sé si me hago entender. El espíritu de inteligencia o de entendimiento es el que nos hace comprender
¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos ahora y qué es lo que quiere que hagamos en el futuro? ¿Me estoy haciendo entender? Es que Dios nos muestra, nos revela qué es lo que Él quiere hacer. Ahora, yo he aprendido algo. Uno sencillamente tiene que preguntarle a Dios qué está haciendo o qué quiere hacer o qué tiene, qué planes tiene. Y yo lo único que tengo que hacer es meterme en lo que Él está haciendo. Hace 2 semanas visité las iglesias del Ecuador, ¿cierto? Van muy bien. Yo sencillamente les dije, bueno, ¿y qué cambios van a haber? Me dijeron. Les dije, no, yo no vengo aquí a hacer cambios. Sencillamente yo vengo es a unirme a lo que Dios esté haciendo. Lo que Dios esté haciendo está muy bien y yo me uno a lo que Dios está haciendo. ¿Quiere usted tener éxito en la vida? No se ponga sencillamente a hacer sus propios planes, sus propios proyectos. Pregúntele al Espíritu Santo qué es lo que tú quieres. Pregúntele al Espíritu Santo cuál es tu plan para mi vida, para mis hijos, para mi familia, para mí mismo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y únase al plan de Dios, únase al propósito de Dios, únase a la guianza de Dios. Dígale al Señor, dame entendimiento para comprender qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Identifíquese con Dios, deje que Dios lo guíe en lo que Él está haciendo y la vida va a cambiar, las cosas se van a ver mejor, Dios se va a glorificar, el Señor va a hacer cosas asombrosas, cosas milagrosas, porque cuando estamos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, suceden grandes milagros. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo les quiero sencillamente que le pidamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de entendimiento, de inteligencia, que Él nos muestre su voluntad, porque en su voluntad, en su propósito, somos bendecidos. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos en una conferencia estos días de empresarios con la cruzada de Luis Palau. Me impactó el testimonio de un empresario. Es el 5º empresario del software en el mundo. Es un hombre que tiene 25,000 empleados. Muchas personas dependen de él. Es uno de los hombres, pues también, por supuesto, de los más pudientes del planeta Tierra. Y es un cristiano nacido de nuevo. Ama a Jesucristo como la persona más importante de su vida. Él sabe que Jesucristo es más que dinero. Él sabe que Jesucristo es más que tener empresas. Él fue llamado por Dios a servir al Señor Jesucristo. Ahí estaba Sergio, estaba nuestro hermano John y otros hermanos escuchando este testimonio. Me impactó realmente porque él era un agricultor, era de familia de campesinos. Cierto que sí, de granjeros. Y él estudió lo normal y fue a la universidad y estudió ingeniería electrónica. Y Dios le empezó a dar una inteligencia sobresaliente, de tal manera que se proyectó tremendamente en su profesión, porque estaba haciendo la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí me hago entender? Yo lo que les quiero decir es que la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor que nosotros podemos abrazar. Dios no nos va a fracasar, Dios no nos va a llevar a la derrota. Dios nos llevará a cosas gloriosas y maravillosas. Ojalá que haya alguien que tenga oídos y pueda decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Entonces este hombre se enfocó y Dios le habló cuando ya iba proyectándose como empresario. Dios le habló y le dijo: yo quiero que me sirvas de tiempo completo. Y entonces él enseguida pensó: pero yo no voy a ser un pastor, yo no me hallo ahí en un púlpito y dirigiendo unos hermanitos, y yo no me hallo siendo un misionero y yéndome por allá al África. Pues él pensó, pero él oró y le dijo: no, es que yo te quiero de tiempo completo como empresario. ¿Cuántos me están escuchando? Porque es que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que donde Dios nos tiene y donde Dios quiere que estemos, Él nos va a usar allí. Pero que Dios nos quiere usar en cada área, pero que le sirvamos al Señor tiempo completo. Porque a veces pensamos que lo de Dios es solo lo que hacemos el domingo acá y de resto es nuestro propio plan. No, nuestra vida tiene que estar centrada en los propósitos de Dios. Siempre, las 24 horas del día, todos nosotros tenemos que servir a Dios de tiempo completo, ¿cierto? Con nuestro estudio, con nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro negocio, todo lo que tiene nuestra familia, nuestro tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? O sea que servir a Dios de tiempo completo es consagrar totalmente nuestra vida a Dios para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Él te puede usar como empresario, como profesional, como educador, te puede usar como predicador, pero también te puede usar en cualquier área, de acuerdo al llamado, como un técnico, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hoy tenemos que decirle: Señor, quiero servirte tiempo completo.
Y él no entendía esto. Entonces Dios le dijo: es que yo lo quiero como empresario, pero que viva para mí, que me sirva, que me honre. Dice que vive en la bahía de San Francisco, ¿sí es así? Donde es un lugar donde hay mucho dinero, quizás donde está, de los lugares donde está más concentrado el dinero, ¿cierto? Y viven millonarios, pero él ahí ministra a esos millonarios, ministra a esos empresarios, ministra a esa gente que tiene mucho dinero, porque el Señor necesita gente en las selvas, pero necesita también gente en los grandes lugares de poder. ¿Cuántos están de acuerdo? Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Necesita ministerios para los indigentes, pero también necesita ministerios para la gente que tiene mucho dinero, los deportistas, los artistas, los empresarios, los profesionales y todos los que son un impacto social en una nación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero algo que Dios le habló fue que él aportara para la obra de Dios, y él es uno de los patrocinadores de las cruzadas de Luis Palau. Cierto que sí, no solo de Luis Palau, sino de muchos ministerios evangelísticos en el mundo. Es un hombre que nada en el dinero. Imagínense, tiene 25,000 empleados. ¿Tendrá plata o no tendrá plata? No tiene problemas. Tiene para tomar un transporte y todo eso, ¿cierto que sí? Tiene para los gastos, ¿cierto que sí? Tiene muchos recursos, pero él, como fiel cristiano que somos todos nosotros, empezó a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo primero que le damos a Dios económicamente? El diezmo. Pero resulta que vio tanto la bendición de Dios que actualmente, si no escuché mal, Sergio, da hoy el 50% de todas sus ganancias para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue con mucha abundancia. Qué bueno, Dios tiene perfiles para todos los propósitos que Él tiene. Lo importante es que nosotros le digamos al Señor: ¿cuál es tu voluntad para mi vida ahora? El plan de Dios es más grande que tu plan. A veces quizás luchas para solventar ciertas deudas. ¿Pero por qué? Porque es que tú andas en tu propio plan. Tú le crees más a los inconversos y a los secularistas que a Dios. Pero el mensaje de hoy nos lleva a que pensemos y le creamos al Espíritu Santo que Él es el que es más inteligente, y que si nosotros nos identificamos con el Espíritu Santo y le hacemos caso en hacer la voluntad de Dios para nosotros ahora, en el presente y también en el futuro, nuestra vida va a cambiar. Si tú tomas esta palabra, vas a salir de la crisis. Si tomas esta palabra, vas a salir aún de la pobreza. Si tomas esta palabra, saldrás aún de la enfermedad, saldrás de la frustración. Cuando tú le digas al Espíritu Santo: bendito amigo mío, Espíritu Santo, por favor te ruego que me des inteligencia, que me des entendimiento, para que yo comprenda cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Quiero entenderla y quiero vivirla, porque si yo hago tu voluntad, voy a ser bendecido grandemente. Dele gloria a Dios por esto. Ese es el espíritu de entendimiento, ¿cierto? O de inteligencia. Y quiero que miremos en primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 31, para poder entender más a fondo lo que es el espíritu de inteligencia o de entendimiento, que es el mismo Espíritu Santo. Que hoy le digamos: Espíritu Santo, dame entendimiento, dame inteligencia. Lo pido en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 32, ¿cierto? De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice la palabra de Dios que eran principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y que sus hermanos lo seguían. Eran líderes nacionales de Israel. Si usted es fiel a Dios, Dios puede hacerlo un líder nacional. ¿Cuántos creen esto? Pero Dios lo puede hacer un líder en su familia, lo puede hacer un líder en su iglesia, lo puede hacer un líder en su comunidad, porque usted sabe qué es lo que Dios quiere hacer en esa comunidad, en esa familia, en esa iglesia, en esa nación. Aquí nos habla de líderes nacionales de Israel que eran entendidos en los tiempos,
que sabían cuál era la voluntad de Dios. Eso es lo que los estudiosos bíblicos llaman el kairos de Dios. El kairos de Dios es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Por eso el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, ¿cierto? Hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. ¿Cuántos me están escuchando? Todo tiene su tiempo. Pero lo importante es que nosotros andemos en el tiempo de Dios, porque nosotros muchas veces decimos, este es el tiempo para hacer esto, y nosotros nos enfocamos en eso que consideramos que es lo más oportuno, y resulta que no era el tiempo de Dios para eso, y encontramos esterilidad, encontramos escasez, encontramos puertas cerradas. Por ejemplo, hay un tiempo de sembrar, ¿cierto? Y hay un tiempo de cosechar. Cuando David estaba contando este testimonio, gloria a Dios, él pues tuvieron que hacer un ayuno prolongado con sus amigos y compañeros de la iglesia, y oraron y ayunaron. Era el tiempo de clamar, el tiempo de sembrar, y luego llegó el tiempo de recibir la respuesta. ¿Cierto que sí? Pero la palabra de Dios dice que el que no siembra, ¿cómo va a recoger? ¿Cierto que sí? Entonces a veces hay tiempo de mucha oración, de mucho ayuno, de mucho clamor, de mucho quebrantamiento, pero es que se está sembrando porque vendrá el tiempo de la cosecha. Pero tú tienes que entender cuál es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tú estás viviendo y que Dios quiere que tú vivas? Si tú conoces ese tiempo para tu vida ahora, y tú sabes la voluntad de Dios para el presente en este momento, entonces vas a tener una cosecha. Pero tú no puedes estar en destiempo, tienes que estar sincronizado con el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y entonces Dios va a dar la respuesta. Dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eran expertos en el conocimiento de los tiempos de Dios. Sabían lo que Dios está haciendo. Yo te quiero preguntar, ¿tú sabes qué está haciendo Dios en este momento o no lo sabes? ¿Estás seguro y puedes decir, en este momento Dios está haciendo esto en mi vida? Lo sé, lo puedo discernir, lo puedo entender, porque Dios me lo ha revelado. Tú tienes que saber qué está haciendo Dios en tu vida ahora. Por ejemplo, yo sé que Dios está haciendo en mi vida ahora, que es entrar en esas emisoras. Lo estoy seguro, lo sé, porque veo las evidencias de Dios haciendo los milagros. Porque cuando Dios obra milagrosamente, es como una confirmación de que Él lo está haciendo. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces tú tienes que entender qué está haciendo Dios. Tienes que aprender esto. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Y cuando Él te muestra qué quiere, haz lo que Él te está mostrando y tendrás éxito. Pero si tú no haces lo que Él te está revelando, tendrás estancamiento y esterilidad. Pero si te sintonizas con Dios, entonces vas a tener muchos milagros en tu vida. Tu vida será una vida de milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Porque cuando tú entiendes la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios, suceden cosas sobrenaturales para la gloria de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces es muy importante que tú sepas qué es lo que Dios está haciendo en este momento, y que si alguien te pregunta en qué estás, en qué es lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida, tú puedas decir: Dios está haciendo esto. Lo sé muy claramente porque Dios me lo ha mostrado. Ahora resulta que no puede ser un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es cuando hay un monumento, por ejemplo, una estatua, algo así, ¿cierto? Y antes de que lo van a estrenar, o lo van a inaugurar, es la palabra, ¿qué hay frente al monumento? Hay una cortina que lo cubre, esa es. Entonces se puede decir, es un misterio no revelado, ¿cierto? Pero cuando vienen y corren la cortina, ya no es un misterio, porque ya se ve claramente qué era lo que había detrás de la cortina. Muchas cosas para nosotros son un misterio. Está como en una cortina, como estamos como en tinieblas. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo:
Corre el velo, quita la cortina, Señor, y muéstrame en qué estoy. Yo quiero ver claramente cuál es tu voluntad para mi vida ahora. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en mi vida ahora? ¿Cuál es tu voluntad? Quita el velo, dile al Señor, dile al Espíritu Santo, quita el velo que me hace estar como ciego, ¿cierto? Porque cuando hay el velo es como estar como ciego y usted no ve la realidad. Pero cuando Dios quita el velo, entonces las cosas se ven claras. Y usted, a veces hay momentos que hay que pasar pruebas. Cuando tuvimos una prueba fuerte en nuestra familia hace unos 4 meses, ya Dios me había preparado para eso. Ya Dios me había dado la palabra para eso. Ya Dios me tenía listo para eso. Y me tenía aún las enseñanzas listas para eso. Ya me había preparado. Estaba yo sincronizado y he estado sincronizado con los tiempos de Dios. Sincronízate con los tiempos de Dios. A veces hay tiempos difíciles, a veces hay tiempos de aflicción que los necesitamos pasar. Pero si estamos de la mano con el Espíritu Santo, ningún problema nos va a acabar, ningún problema nos va a llevar al fracaso, sino que estos problemas nos ayudarán a levantarnos como las águilas, y esos problemas nos llevarán a ver más bien la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Alábelo, dígale gloria a Dios en el nombre de Jesús. Pero tú necesitas decirle a Dios: dame entendimiento, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Quizá algunos de ustedes están confundidos, cierto que sí, ven su vida confusa, ven como si estuvieran en una montaña rusa, cierto, cuando esa montaña rusa da vueltas y se siente confundido, se siente en peligro aún, se siente que no hay salidas. Dile a tu mejor amigo que se llama el Espíritu Santo: dame entendimiento. Yo quiero comprender, Señor, cuál es tu voluntad. Y entonces cuando Él empieza a traernos entendimiento, nos va a empezar a mostrar por qué nuestro fracaso, por qué nuestra derrota, por qué no podemos salir adelante. Pero Él va, como dijimos la semana pasada, va a empezar a traer orden, pero también va a empezar a traer entendimiento. Y nosotros vamos a entender. Eso es como cuando el río fluye, ¿cierto que sí? Es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Si el río fluye, yo me meto en el río y me dejo llevar por el río. Si Dios está fluyendo en algo, yo me meto en lo que Dios está haciendo y me dejo llevar por la guianza del Espíritu Santo, porque Él tiene un plan grande con mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es Cristo el que gobierna, es el Espíritu Santo el que nos dirige. Él es el que nos impulsa a hacer la voluntad de Él, y entonces veremos grandes cosas. Alábale, dale la gloria al Señor. Bendice el nombre de nuestro Padre celestial. Pero te quiero decir algo, quizá estás confundido. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un alto en tu camino y tienes que meterte con Dios en la oración. Dios nos está llamando a la oración, porque la oración es algo de doble vía. Nosotros le hablamos a Dios, pero Él nos responde. ¿Cierto que sí? Que cuando usted habla con su esposo, con su esposa, cuando usted habla con sus hijos, no solo habla una persona, es un diálogo. ¿Es así o no es así? Así es con Dios. Si usted le habla a Dios, Dios le va a hablar a usted. Pero hay que estar atentos a que Él nos hable. No solo es háblele y háblele y háblele, sino que también tengo que tener el oído abierto para que Él me responda. Y cuando Él me responda, entonces me va a dar la guianza, me va a dar la inteligencia, me va a dar el entendimiento. Por eso hay que pedirle al Señor que afine nuestro oído para oír bien su voz. Para oír bien su voz y para entender qué es lo que Él quiere en el presente para mi vida, pero también para el futuro. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que no sea un misterio, sino que sea algo que nosotros sabemos porque lo hemos buscado y Él nos lo ha mostrado. Nosotros observamos que Daniel era un hombre con esas características, que sabía entender y oír la voz de Dios, y el espíritu de inteligencia o de entendimiento operaba en él. Vamos a Daniel 1, versículo 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué le parece esto? Eran muy buenos en la parte intelectual,
eran jóvenes estudiosos. Dice que eran tan inteligentes que eran 10 veces mejores que los paganos en la parte intelectual, o sea, en la capacidad mental y en la capacidad intelectual. ¿Cuántos creen que los cristianos somos buenos intelectualmente? Créalo que sí, porque nuestra mente es una mente santificada, porque nuestra mente es una mente que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. De los mejores inventos que han habido en la tierra han sido cristianos y judíos los que los han logrado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos da una capacidad especial y somos buenos en la parte intelectual. No somos gente torpe, no somos gente que no tenemos inteligencia. El cristiano tiene una capacidad superior porque habita en él el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero en segundo lugar, el cristiano tiene algo más que lo intelectual, tremendo. Tiene entendimiento espiritual. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Y sueños. O sea que no llegaba solo hasta donde la mente llega, sino que iba más allá, al mundo del espíritu, al mundo espiritual. Es decir, a la revelación de Dios, a la voluntad revelada de Dios. Daniel era un joven que tenía entendimiento en las visiones de Dios y en los sueños de Dios. Es decir, que él recibía sueños y visiones de Dios, pero los entendía. Entendía el mundo espiritual, sabía que Dios iba a ser. Por eso Daniel llegó a ser un profeta de Dios. Tenía entendimiento espiritual. Esto es muy importante, que nosotros también tengamos entendimiento espiritual, que podamos entender los propósitos, los planes. Aquí lo llama la visión y los sueños de Dios. Recuerde que Joel dijo que cuando viniera el Espíritu Santo soñaríamos sueños y tendríamos ¿qué? Visiones. ¿Y quién da esos sueños y quién da esas visiones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da sueños y visiones, que no son sueños y visiones solo humanas, sino son sueños y visiones de Dios. Dios quiere inspirarte con tus sueños, con sus visiones, y que tú las puedas entender, para que tú puedas estar seguro que aún como ese hombre que Dios le dijo que se fuera al desierto, que era Felipe. Cuando usted lee el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, dice que Dios le dijo a Felipe que se fuera al desierto, y se fue al desierto, ¿cierto? Pero él escuchaba la voz de Dios. ¿Quién se iba a ir al desierto después de que estaba en un lugar donde habían multitudes que se estaban convirtiendo? Pero dice que cuando él se fue al desierto, venía un hombre en un carro, ¿cierto? Un etíope, y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntese a ese carro. Y él se juntó y escuchó que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces el hombre dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que se subió al carro y le explicó la palabra de Dios y se convirtió. ¿Quién fue el que guió a Felipe a ir a un lugar donde nadie había, a un desierto? El Espíritu Santo le dio ese entendimiento, ese propósito de Dios en ese momento. Y los historiadores dicen que a través de ese hombre etíope, que era un funcionario de Etiopía, llegó la palabra de Dios a toda una nación, por un funcionario que recibió la palabra de Dios en el desierto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Espíritu Santo quiere llevarnos a unas cosas insospechadas. Cuando escuchamos este testimonio, que va por la calle y se encuentra al personaje que nunca le contestaba el teléfono, se lo encuentra en la calle y hablan en la calle, y Dios hace el milagro y le da esa asignación o ese puesto. Dígame, ¿quién fue el que guió todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que quiere guiarnos para que sucedan cosas asombrosas en nuestra vida? ¿Cuántos se quieren meter en esas aventuras con el Espíritu Santo? Que son reales, que son verdaderas, pero que tú le digas: Espíritu Santo, dame inteligencia, dame entendimiento, coloca todo en su lugar, porque yo quiero estar en la voluntad de Dios para mi vida, y yo quiero ver esos cielos abiertos y esos milagros. Daniel era un hombre entendido. Dile al Señor: hazme entendido en los sueños, en las visiones. Hazme entendido en lo que tú quieres hacer conmigo, en los propósitos que tú tienes para mi familia. Yo no quiero andar como un ciego. Yo necesito el entendimiento. Que Dios abra precisamente nuestro entendimiento y nos ayude a comprender. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, versículo 19. Dice la palabra: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
Y es que es cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y no se lo pudieron interpretar, pero Daniel era un hombre que tenía entendimiento de Dios. Dice la palabra, entonces el secreto fue revelado ¿a quién? A Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. O sea que Daniel era un hombre de entendimiento espiritual, era un hombre que sabía los tiempos de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Que entendía los tiempos de Dios, que sabía lo que Dios iba a hacer, que sabía cuál era la voluntad de Dios. Esa persona también tienes que ser tú. Una persona que no andas como un ciego con un bastón, con unos lentes negros y con un bastón tanteando solamente. Estos días vi un ciego, iba pegado a una pared, ¿cierto? Porque se limita mucho. Él se limita, o sea, va muy por las paredes, va muy pendiente de lo que el bastón le diga. Pero aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo no será ciego, sino que tendrá la luz de Dios, tendrá la visión de Dios, tendrá la guianza de Dios y la vida cambiará. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo nos dé inteligencia, nos dé entendimiento? Pero de verdad, ¿cuántos lo queremos? Entonces Daniel era de estas características, pero también lo era José. Vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 40, vamos a leer la palabra de Dios, pero entre tanto estamos leyendo. Dígale al Espíritu Santo, Señor, dame entendimiento, porque me he equivocado tanto en la vida, he hecho tantas torpezas en mi vida, he hecho tantos desaciertos en mi vida, porque he andado como un ciego, he andado como se me ocurre, como me imagino, ¿cierto? Porque muchas veces hacemos es lo que se nos viene en gana, hacemos como queremos, pensamos como hacemos y lo hacemos y punto, y ya, y nadie nos puede decir nada. Pero hoy nos podemos arrepentir y decirle, yo no quiero seguir padeciendo tanta crisis, tanto azote, tanta pobreza, y algunos hasta hambre habrán tenido que pasar porque no dejan que el Espíritu Santo les dé entendimiento y les guíe y les muestre. Pero si tú te arriesgas a hacerlo, tu vida va a cambiar. Él va a mostrarte la voluntad de Dios para el presente, y entonces cuando hagas la voluntad de Dios, las cosas se van a empezar a sanar, las cosas van a empezar a colocarse en orden, y entonces va a haber fructificación y buenos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra en Génesis capítulo 40, capítulo 40, versículo 8, dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Aquí le están hablando los paganos a José, ¿cierto? Porque José era uno que sabía interpretar sueños también, ¿cierto? Y dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. ¿Qué dijo José? No son de Dios las interpretaciones. Lo que él quiere decir, nuestro Dios nos mostrará cuál es su voluntad. ¿Qué quiso decir José? No son de Dios las interpretaciones. Lo que quiso decir José es, nuestro Dios nos revelará su voluntad. Porque Dios fue el que le dio los sueños a Potifar, le dio los sueños al copero, le dio los sueños al panadero. Ustedes lean Génesis y va a ver. Y también le dio sueños al rey de Egipto. Y el rey de Egipto tuvo los sueños, pero no sabía qué significaba, ¿cierto que sí? Tremendo esto. No sabía ni los oficiales que él tenía, ni brujos, ni agoreros, ninguno sabía qué significaba ese sueño. Mas sin embargo, cuando le preguntaron a José, mire, el rey tuvo un sueño, y es un sueño que Dios le dio al rey de Egipto, y no sabemos qué significa. José con toda confianza dijo, el Dios del cielo es el que tiene la interpretación de esto. Y José dio la interpretación, ¿cierto? José dio la interpretación también. ¿Recuerdan cuando hubo esa plaga de que iba a haber crisis en la tierra de Egipto por 7 años? José tuvo esa revelación de Dios, y José salvó toda una nación de morirse de hambre. Tú necesitas ser esa persona entendida en los tiempos. Recuerda que los de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que toda una nación debía hacer. Y sus hermanos lo seguían porque sabían que ellos tenían inteligencia y entendimiento en los tiempos de Dios.
¿Quieres ser tú una persona de esas, sí o no? José, dice la palabra, Dios es el Dios de las interpretaciones. O sea, Dios es el que nos muestra sus planes, el que nos muestra sus tiempos y el que nos muestra su voluntad. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer desde hoy? Empezar a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Decirle: mi mejor amigo, Espíritu Santo, muéstrame la voluntad de Dios, y buscarlo. Y si no encuentras la respuesta pronto, tienes que sacar tiempo de orar más días. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando estés confundido, no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no sepas qué camino tomar, no sepas qué rumbo tomar, tienes que entrar en la oración. Porque tú tienes que entender esto: solo en la presencia de Dios es donde Dios nos va a hablar. Solo en la presencia de Dios es donde Él nos va a dar entendimiento. Entonces saca más tiempo para orar. Y si ves que no hay la respuesta, saca tiempo para ayunar. ¿Cierto que sí? Quizá Dios te guía a ayunar un día, te guía a ayunar dos, te guía a ayunar tres. Les quiero decir que vamos a tener un ayuno en Vianí, Cundinamarca, en la finca de la Misión Panamericana, del día 3 al 5 de septiembre. Entonces yo les quiero animar, ustedes también pueden ir allí a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? 3 días vamos a estar en ese tiempo de ayuno, 3, 4 y 5 de septiembre. Si usted está buscando esa respuesta, saque ese tiempo, pida un permiso en su trabajo, métase con Dios esos 3 días de búsqueda y Dios le va a dar la respuesta. Dios le va a dar inteligencia, Dios le va a dar entendimiento, porque eso es lo que el pueblo necesita. El pueblo lo que hace es preocupado tratando de arreglar los problemas: preste allí, gestione allá, muévase aquí, corra para allá, pero no se arrodilla y le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué mi situación? Pero no se arrodilla y le pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres con esto? Entonces es necesario meternos más en la oración. Yo quiero decirle por experiencia propia: la oración no es una pérdida de tiempo, porque para algunos de ustedes la oración es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso no vienen a las vigilias, por eso no vienen a los ayunos ni a los tabernáculos. Dice: yo me prefiero quedar en la casa viendo televisión, porque veo el noticiero, veo la novela, veo los deportes. Le digo una cosa: se está perdiendo lo más importante, porque estar en la presencia de Dios nunca vuelve sin una respuesta. ¿Cuántos me están escuchando? Las respuestas vienen. Algunos piensan que es perder tiempo. Yo quiero hablarles a su corazón: buscar a Dios no es perder tiempo. Buscar a Dios es invertir en la persona que nos puede dar los mejores resultados. Es invertir en el Dios Todopoderoso. Por eso cambia esa mentalidad de que ayunar es aguantar hambre, de que vayan ellos y que aguanten hambre. Yo no soy de esos fanáticos. Tú tienes que empezar a ayunar, y cuando tú empieces a ayunar y a buscar de Dios, vas a entender más las cosas, vas a ver la guianza de Dios. Pero no solo esto, vas a ver muchos milagros de parte de Dios. Prepárese para ver los milagros maravillosos que Dios va a empezar a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Tómelo, captúrelo en el nombre de Jesús. Y nos vamos a disponer y vamos a preguntar: vaya ese ayuno que vamos a tener allí. Es gratuito, no le vamos a cobrar nada, ¿cierto? Bueno, como no les vamos a dar de comer, no les vamos a cobrar. Pero se van a hospedar, no les vamos a cobrar el hospedaje. ¿Cierto que sí? Usted va a tener 3 días para preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo no sé cuántos se van a arriesgar y se van a lanzar en esa aventura de fe, pero con Dios es algo apasionante. De verdad, la vida con Dios es algo maravilloso, porque Dios nos sorprende cada día con cosas maravillosas. Y yo quiero que usted también sea sorprendido. Yo quiero que usted vea la gloria de Dios. Por eso le enseño estas verdades de la palabra, para que entremos en una dimensión sobrenatural de lo que Dios está haciendo. Entonces la pregunta es: si no entiendes cuál es la voluntad de Dios y estás lleno de problemas, estás lleno de confusión, lo que necesitas es entrar con tu amigo el Espíritu Santo sin muchos afanes y preguntarle: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? Quita el velo que me está encegueciendo y dame las respuestas. El libro de Efesios, vamos a mirar, capítulo 5, verso 17. ¿Cuántos estamos acá? Abramos nuestras Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 5, verso 17. La palabra del Señor nos dice así:
Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Precisamente un pastor ayer estábamos hablando con un pastor que fue varios días a la finca de Vianney a orar y ayunar, pidiéndole la guianza de Dios. Y el hermano testifica que estando en una madrugada de ese día, escuchó una voz muy tierna, una voz muy amorosa que le dijo: hijito mío, haz esto y haz aquello. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú buscas la voluntad de Dios, Él te va a hablar. Y cuando Él te hable, no tengas temor, porque cuando Él nos habla y Él nos guía, es un éxito garantizado para la gloria de Dios. Los temores se van, las inseguridades se van, las voces extrañas ya no tienen influencia sobre nosotros, porque estamos seguros de que Dios nos ha guiado. Estamos seguros de que el Espíritu Santo nos ha hablado y estamos seguros que tenemos una gran victoria en el Señor. ¿Quieres entrar en esas aventuras de fe? Que son reales, o sea, no son historietas, son cosas reales, son vivencias con Dios. ¿Quieres entrar en esto, sí o no? ¿Quieres ver la guianza de Dios en tu vida, sí o no? Por eso dice la palabra: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que nos da un mandamiento, nos dice: no seas insensato, entiende la voluntad de Dios. Nos está diciendo que busquemos esa voluntad, que entendamos esa voluntad. O sea que es una responsabilidad y un privilegio que tenemos de entender la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, si no entendemos, metámonos con Dios. Yo sé que a muchos Dios los está llamando a ir a la profundidad, dejar la superficialidad. Algunos han tenido una vida cristiana muy superficial y no los estoy atacando, pero quizás su vida ha sido muy superficial. Una oración poquita, ahí los cultos y ya no más. Tú tienes en el secreto que meterte con Dios, porque Dios te revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y verás bendiciones que nunca habías experimentado, y toda la gloria va a ser para nuestro Dios. Tome esta palabra, tómela en su vida, diga: yo tomo esto para mí, porque Dios va a hacer grandes cosas. Nos ha prometido Dios que nos abrirá muchos recursos económicos en esta iglesia. Yo lo creo, yo lo acepto y ya lo estamos viendo. Dios nos está dando oportunidades, nos está dando los medios de comunicación, nos está abriendo nuevas puertas. Es porque Él lo está haciendo, porque es su guianza y es su voluntad. ¿Damos la gloria a Dios por esto? Bueno, leamos el último texto de esta mañana en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero abramos el corazón y cuando vamos estudiando, digámosle: amado Espíritu Santo, dame entendimiento. Espíritu Santo, dame inteligencia. Amado Espíritu Santo, dame esa inteligencia para entender la voluntad tuya en el presente y también en el futuro. Dame esa guianza. Espíritu Santo, por favor, dame entendimiento. ¿Cuántos le claman al Espíritu Santo que le dé ese entendimiento? Pero esto hay que anhelarlo, ¿cierto que sí? ¿A cuántos han llegado con apetito a un lugar y comen con apetito? Sí, por supuesto, ¿cierto? Pero esas personas, ay, no. Pues eso le da a uno, como lo invita a uno a almorzar y, pues uno como que dice: entonces ¿para qué vino?, ¿cierto? Entonces, si tú viniste acá es porque tienes apetito de lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes sed, tienes hambre de Dios, quieres algo nuevo, o viniste solamente porque los domingos vienes a las reuniones. Es muy mal. Hay gente que es así, dice: no, es que yo los domingos voy, eso es mi santa religión. Pero no, hoy hemos venido porque Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo renovado. ¿Cuántos lo dicen amén? Dios quiere hacer algo diferente. Yo quiero eso nuevo. Yo quiero eso diferente. Yo quiero entrar en esas aventuras de fe con el Espíritu Santo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Bueno, ya algunos se están animando. Bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Amén. Dice la palabra de Dios del versículo 6 al 10. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. O si no, allí está la proyección. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a que les anunciásemos el evangelio. Aquí es la historia de los apóstoles, el apóstol Pablo y sus compañeros que están llevando la palabra de Dios por las tierras no judías. Están llevando el evangelio porque el Señor, el Espíritu Santo los había enviado a la obra misionera en el capítulo 13, que usted lo puede leer en los primeros versículos. Habían sido enviados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos envía a la obra. ¿Quién es el que nos envía a la obra? No los hombres, sino el Espíritu Santo. Los hombres lo que hacen es confirmar ese llamado, pero el Espíritu Santo los envió a la obra. Pero no solo los envió, sino que Él quería que ellos estuvieran escuchando siempre la guianza del Espíritu Santo. Que no, Dios me llamó y yo voy a donde yo quiero. Que Dios me llamó y yo digo lo que yo quiero. No, Él nos llamó, pero Él quiere que estemos sintonizados con Él para que vayamos donde Él quiere, que hagamos lo que Él quiere, que ministremos en lo que Él quiere. Eso es hermoso, ¿cierto que sí? No es que nos llamó y yo hago lo que yo quiero. Él me llamó, pero yo vivo sintonizado con Él y hago lo que Él nos guía a hacer. Y era tanta la amistad con el Espíritu Santo de este equipo ministerial de Pablo, que dice en el versículo 6: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue que, diga la palabra, ¿qué palabra dice ahí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínense eso. Iban a pasar a Asia y el Espíritu Santo les prohibió. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha prohibido algo? Algunos dicen, quién sabe, pero ellos eran tan sensibles que Él les dijo no, se lo prohibió. Es una palabra fuerte. Y ellos dijeron: está bien, si tú no quieres que vayamos allá, está bien. Pero ellos entendían la prohibición, es decir, tenían comunión con el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y entendieron claramente, es una prohibición de Él. ¿Iban a hacer algo malo? ¿Iban a pecar? ¿Iban a hacer maldades? ¿Iban a algo bueno? ¿Iban a evangelizar? Pero digo, aquí les prohíbo entrar. Cuando Dios nos prohíbe hacer algo bueno, es porque tiene algo más bueno todavía. ¿Cierto que sí? Pero qué hermoso es estar sintonizado con Dios. Porque a veces Dios dice: no entres por esta puerta porque tengo una puerta más grande para ti. No entres por aquí porque tengo algo mejor para ti. Bueno, entonces les prohibió. Pero resulta que en el versículo 7 dice que llegaron a Misia. Son lugares geográficos de aquel tiempo. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu ¿qué? ¿El Espíritu Santo qué? No se lo permitió. Entonces no les prohibió entrar a Asia. Iban para otro lugar y dice que no se lo permitió. Eran tan sensibles de entender, pero eran dóciles, ¿cierto? Pero van a decir: pero ¿qué te pasa, Espíritu Santo? Nos prohibió ir allá y aquí no nos permites. ¿Qué pasa contigo? No peleaban con el Espíritu Santo, ¿cierto? Como a veces le decimos al Señor: Señor, pero ¿qué pasa contigo? ¿Cuántos lo han hecho? Me parece verlo, ¿cierto? Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Señor? Que no me respondes como yo quiero. Y el Señor nos dice: hijo, más bien, ¿qué pasa contigo? ¿Cierto? Porque Él quiere es que nosotros tengamos un corazón sensible, oídos atentos y que no nos amarguemos. No nos amarguemos, porque a veces hay gente amargada contra Dios y le dice: Señor, pero ¿qué pasa, Señor? He orado, he hasta ayunado, como dijo el pastor, pero nada pasa. ¿Qué pasa contigo? Y entonces el Señor quiere es que nuestro corazón sea un corazón conforme el corazón de Dios. Y cuando nuestro corazón sea conforme el corazón de Dios y sea un corazón dócil, entonces Él va a enviar su palabra y nos librará de la ruina, nos librará del fracaso y nos bendecirá. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ya estoy terminando, créanme que sí. Dice la palabra de Dios, versículo 9, ¿tienen Biblia? Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces
Hay una visión. Bueno, Dios puede dar visiones también, pero no es tanto el método, sino la realidad que pasó. Un hombre diciéndole: vengan a Macedonia y ayúdenos, venga a Macedonia y ayúdenos. Pero como era gente de discernimiento espiritual, era gente que entendía la voz de Dios, era gente con comunión con él. En hecho estaban conectados con el Espíritu Santo, eran buenos amigos. Dice el versículo 10: cuando vio Pablo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, dijeron: ahora Dios nos dio la visión, nos está llamando, es que vayamos a Macedonia. Vamos a ir a Macedonia porque tenemos la claridad que Dios nos envió a ir a Macedonia. Digan amén. Estos días han salido 2 pastores de las iglesias. Es el Señor diciéndonos: vayan a Macedonia. Y hoy mi esposa está recibiendo una tercera iglesia y el Señor nos está diciendo: vayan a Macedonia. Porque les digo una cosa, con el equipo ministerial que han ido, la hermana Milady y otros, han pasado tantas cosas asombrosas. Les estaba contando esta mañana, estoy preparando a un joven que vivía en unión libre y ahora quiere casarse, porque una del equipo ministerial, la hermana Claudia Rojas, fue a predicar a esa iglesia. Este hombre había conocido el evangelio de niño, pero se había apartado del evangelio. Y cuando Claudia empezó a orar por él, se le manifestaron tremendos demonios, pero unos demonios impresionantes. Pero Claudia es ungida por Dios y los echó fuera en el nombre de Jesús, y los demonios se fueron. Y el muchacho, cuando estaba en esa experiencia, tuvo una transformación tan tremenda y oyó la voz de Dios que le dijo: tienes que casarte. Porque vivía 6 años con su joven compañera, por 6 años, pero ahora oyó la voz de Dios. Él dijo: yo nunca me voy a casar en la vida. Pero ahí le habló Dios y él escuchó la voz de Dios y él dijo: voy a obedecerle. Y sabe una cosa, cambió su vida totalmente, porque iba en pecado, iba en maldad. Y dice: desde ese día que me ministraron, nací de nuevo, soy hecho una nueva criatura y estoy decidido a casarme con esta mujer porque Dios me lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Porque cuando Dios nos dice: pasa a Macedonia, y Él nos guía, van a pasar cosas tremendas. Hace la semana pasada, hace 2 semanas, estábamos en San Blas, fuimos con la hermana Milady, la hermana también estuvo, la hermana Edith no estuvo, bueno, estuvieron varios del equipo ministerial, la hermana Mercedes también, y tremendas liberaciones. Eso fue algo impresionante, cómo los demonios salían y Dios se glorificó liberando a estas personas. ¿Por qué suceden esos milagros? Porque Dios nos ha dicho: pasa a Macedonia y ayúdanos. Porque sencillamente hemos seguido lo que Dios nos guía a hacer, y al hacer lo que Dios nos guía a hacer, entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Quieres entrar en esas aventuras de fe, o quieres sencillamente llevar una vida rutinaria y religiosa y venir los domingos y escuchar y para la casa hasta el otro domingo y escuchar para la casa? Eso no vale la pena. Lo que sí vale la pena es todos los días estar enchufado con Dios, estar conectado con el Espíritu Santo y ver la gloria de Dios todos los días. Diga amén. Diga gloria a Dios, diga amén, aleluya. Resulta que cuando ellos fueron guiados para ir a Macedonia, entendieron la voluntad de Dios y fueron. Y resulta que se estableció una iglesia en Filipos. Recuerde que se convirtieron varias personas y empezó la iglesia en Filipos. ¿Hubo oposición? Sí hubo oposición, porque muchas veces cuando Dios guía, no quiere decir que las cosas van a ser color de rosa. Recuerda que ellos predicaron, echaron fuera un demonio de una divina y los echaron a la cárcel por eso, los azotaron, ¿cierto? Y los maltrataron, pero ellos no dijeron: vea, y nosotros predicando el evangelio, Dios nos dio aquí y nos están dando duro, ¿qué es ese Dios? Ellos no renegaron, sino que ellos sabían que estaban en el propósito de Dios. Muchas veces en el propósito de Dios pueden haber oposiciones, porque los golpearon, los maltrataron, mas ellos no renegaron, porque era gente madura. No era gente que por cualquier cosa ya está llorando, se está renegando, está renunciando. No, ellos dijeron, dice la palabra, que ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios en la cárcel.
No dijeron la voluntad de Dios y aquí sufriendo. No, ellos alabaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió un terremoto. Y dice que se sacudieron los cimientos, las puertas se abrieron, se les cayeron las cadenas y fueron libres porque Dios los libertó. Pero se convirtió el carcelero de Filipos, de la cárcel de Filipos, y empezó una iglesia en Filipos por la guianza de Dios. Pero no fue cualquier iglesia, ya vamos a orar. No fue cualquier iglesia. Esa guianza de Dios hizo que empezara la primera iglesia de todo un continente. Porque la iglesia en Filipos fue la primera iglesia cristiana en toda Europa. O sea que a través de la guianza del Espíritu Santo, todo un continente se abrió para el evangelio del Señor Jesucristo. Porque hubo gente que estaba sintonizada con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, van a haber cosas trascendentes que podrán bendecir a Colombia, que podrán bendecir las naciones, que podrán bendecir a mucha gente, porque tú estás conectado a la guianza del Espíritu de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias porque tú eres bueno. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos podemos orar ahí donde estamos? Dile: Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias. Te bendigo, Padre. Te bendigo, Señor. Oh, tu amado y bendito amigo, el Espíritu Santo, quiere darte entendimiento. Quiere darte entendimiento. No sé si tú le quieres pedir: dame entendimiento, Señor. Si tú quieres clamar: oh Señor, dame inteligencia espiritual para comprender tu voluntad. Trae orden a mi vida, en mi confusión. Ayúdame, Señor, a tener entendimiento. ¿Cuántos están aquí clamándole a Dios? ¿Cuántos están rogándole a Dios? ¿Cuántos le están pidiendo a Dios? Esto es apasionante de verdad, cuando usted camina guiado por el Espíritu Santo, cuando usted sabe que lo que está haciendo es en la voluntad de Dios, que cuando usted sabe que cada paso que da está respaldado por Dios, pero no porque usted se lo inventó o porque usted quiso, sino porque el Espíritu Santo lo guió, porque el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo es el que está poniendo ese orden, pero también es el que está dando esa guianza. Bendito el Señor, bendito el Padre, bendito el Señor Jesucristo. Ora yo respondo al ver tu gloria tu gloria desciende en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, 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 díselo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Dile: dame entendimiento. Santo Espíritu de Dios, dame inteligencia. sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, 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 En mi Señor. sopla en mí, sopla en mí. Que los cielos se abran, que los cielos se abran, que los cielos se abran. Espíritu ven, que los cielos se abran, que los cielos se abran, que los cielos se abran. Entra en la presencia de Dios más que nunca. Búscalo en la oración, en el secreto. Y Dios, que te ve en secreto, te recompensará en público. Saca esos tiempos para orar, para ayunar. Esa oración no volverá vacía. Dios enviará respuestas. Dios enviará milagros. Dios enviará provisión.
pero ante todo tú entenderás la voluntad de Dios. Pueblo de Dios, entra. No sigas como Israel, que duró 40 años en un desierto y habían tenido que entrar rápido a la abundancia de Dios, pero por no querer hacer en la voluntad de Dios, solo dieron vueltas en el desierto. No des más vueltas en el desierto de tu vida. Métete con Dios, con el Espíritu Santo, y le preguntas: bendito Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad para mí? Háblame, háblame, háblame. Él te va a hablar, Él te va a hablar, Él te va a mostrar, y tú le vas a hacer caso, y Él te va a sacar a abundancia, y Él te va a sacar a bendición, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Sopla en mí, sopla en mí.